aquí con el licenciado Vicente Godínez Sapien, director general del periódico El Cambio de Michoacán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, a sus órdenes. Muchas gracias. Para comenzar esta entrevista, comencemos preguntando lo siguiente. Si su pasión era litigar, ¿por qué cambiar al periodismo? Bueno, es que todos tenemos alguna aspiración adicional. Yo litigué durante aproximadamente 10 años, 12 años, pero seguía escribiendo. Yo escribía eh, para La Voz de Michoacán. Entonces sentí la necesidad de que era necesario un nuevo perfil de periodismo, y por eso me decidí pues, iniciar esta aventura de Cambio de Michoacán. ¿Qué lo motivó a abrir El Cambio de Michoacán? Yo creo que eso que estoy comentando fundamentalmente consideramos que era una alternativa importante para los lectores del estado de Michoacán, que tuvieran otra forma de ver lo que estaba pasando, las noticias que estaban dando en el estado de Michoacán. Consideramos que era una alternativa diferente, basada en los hechos reales. No tenías que leer entre líneas como se decía en esa época, y básicamente fue lo que me motivó para lanzarme a esta aventura del periodismo. Muy bien. ¿Por qué un periódico? ¿Por qué no otro proyecto? Precisamente por eso, yo tenía experiencia ya en cuanto se refiere a que estuve escribiendo, y luego desde que estaba en la prepa en San Nicolás, pues también incursioné en algún periódico estudiantil. Entonces todo eso me fue criando pues ya la pasión por hacer periodismo y por escribir, y eso fue y con eso se fueron concatenando las cosas para llegar a esto que fue lanzarme a esta empresa. ¿Qué obstáculos tuvo durante la fundación de este proyecto? Bueno, pues yo creo que todos los que se pueden imaginar cuando se lanza un nuevo proyecto con un periodismo totalmente diferente, basado en los hechos, que no se, que no se ejercía, que no se practicaba en el estado de Michoacán en esa época. Entonces, nadie nos quería maquilar, no teníamos equipo, no teníamos maquinaria, no teníamos nada. Entonces nadie nos quería maquilar el periódico. Tuvimos que maquilarlo fuera del estado de Michoacán, para que pudiéramos traer después ya el periódico impreso y poderlo repartir aquí en el estado de Michoacán. ¿Cuál es la ética profesional que maneja el periódico El Cambio de Michoacán? Bueno, pues por ahí tenemos, no sé si lo hayan visto, la misión y la visión del periódico. Es principalmente basarse en un periodismo veraz y oportuno, con una ética profesional intachable, que nos permita que los lectores de Cambio crean lo que el periódico está diciendo, para que poder de alguna manera establecer una conciencia de los ciudadanos para buscar la forma de cambiar la situación que priva actualmente en el país y en el estado. Sabemos que es mucha la información que se maneja dentro de un periódico. ¿Cómo es que se selecciona esa información para saber cuál se publica y cuál no? Bueno, tenemos un cuerpo de redacción que lo conforma un grupo de 5 o 6 personas, que todos los días a las 5 de la tarde se reúnen para analizar la importancia de cada nota que se recabó de todos los reporteros y de los corresponsales que tenemos distribuidos en todo el estado. Ellos hacen una valoración de acuerdo con la importancia de cada uno, de cada nota, y es la que ellos determinan cuál se publica y cuál no. Aterrizándolo en un caso actual del asiedo y la detención de algunos presidentes del estado de Michoacán, ¿cómo maneja el cambio esta información? Bueno, pues tal y como se dio, yo creo que esto es una noticia que, independientemente de que tenga algún mensaje mediático, tenemos que ser honestos con los lectores y darles a ellos lo que realmente está sucediendo, independientemente de que después pues, se puedan complementar la información con algunos otros comentarios, ya sea de los propios comentaristas del periódico o de los articulistas fundamentalmente, pero tenemos la obligación de informarle al lector tal y como sucedieron los hechos.
Muy bien. ¿Y hasta qué punto se autocensura la información que se publica en el Cambio de Michoacán? Bueno, aquí la línea del periódico es la no censura. A lo mejor en Michoacán los periodistas, no sé si luego los que salen incluso que hemos tenido aquí de las diferentes universidades, a veces el propio periodista se autocensura, es decir, siente que no tiene la capacidad suficiente para poder abrirse a otros renglones de la propia información. Entonces, pero no es porque haya limitantes, sino porque el mismo periodista no tiene a lo mejor la preparación ni la información adecuada para poder desarrollar un tema específico. Y por eso a veces no se saca la información adecuada. Y siempre estamos acostumbrados aquí a hacer un periodismo basado en la declarativitis, ¿verdad? O sea, en esta época en la que hubo la influenza y que muchas dependencias del gobierno cerraron, pues los periodistas que tenemos aquí en el estado, incluyendo los de Cambio, pues se les agotó la imaginación para poder sacar noticias, como si el pueblo no generara ninguna noticia, no tuviera ningún problema de ninguna naturaleza, que eso es muy grave. ¿Cree usted que existió algún exceso o saturación de información respecto a la influenza dentro de los periódicos del estado? Bueno, yo creo que los periódicos y los periodistas, de luego, solamente reflejamos lo que el mismo gobierno proyectó, es decir, tanto el gobierno, principalmente el gobierno federal, establecieron mandatos, decretos, disposiciones que nadie podía violar. Entonces se cerraban las instancias correspondientes y nosotros estábamos obligados a publicarlas tal y como sucedieron. No podíamos regatear ninguna información. Entonces a nosotros no se nos puede culpar que nos fuimos en exceso de la propia información. Simple y sencillamente fuimos honestos y fuimos realistas con la información que estaba sucediendo, porque tuvo lugar en nuestro ámbito de acción. Muy bien. ¿Cómo ve usted a los comunicólogos hoy en día, aterrizando un poquito en el estado de Michoacán? Bueno, lo que yo comentaba, pienso que el comunicólogo, el periodista, como se le quiera llamar, pienso que requiere un poquito más de imaginación, tener un universo más amplio de lo que significa la información y de lo que significa su responsabilidad de comunicólogo. Es decir, en este país la gente no participa porque no cree en la información que se le está dando. Es decir, y no tiene conciencia real de lo que está sucediendo. Si nosotros lográramos que el pueblo de México y el pueblo de Michoacán se concientizara de los problemas que están sucediendo, en esa misma medida seríamos capaces de cambiar las cosas. Pero como no tenemos esa información, no tenemos esa capacitación, no tenemos esa concientización, mejor dicho, es que la gente no va, lo único que puede hacer es no ir a las urnas, ¿verdad? Cuando tenemos un grupo, un cuerpo político y de gobernantes que a nadie satisface, ¿verdad? Y yo creo que parte de esa responsabilidad la tienen los comunicólogos, que deben de buscar la forma, con esa gran responsabilidad, deben de buscar la forma de concientizar al pueblo para que participe y todos cambiemos el estado de cosas que están sucediendo en el país y en el estado. ¿Cree usted que el miedo sea un factor que le impida al comunicólogo mostrar la verdad, por así decirlo, objetivamente, para atreverse a escribir para un periódico, para mostrar realmente una noticia, para mostrar la información real que se maneja en algún evento o noticia? No, yo creo que no es miedo. Yo creo que más bien es incapacidad. O sea, a lo mejor hace falta más conciencia de lo que significa su responsabilidad social. Quiere cumplir a secas para ganar un sueldo, nada más. No tiene la pasión, no tiene la responsabilidad, ¿verdad? No tiene la capacidad para poder ver más allá y buscar la forma de aportar, de poner su granito de arena y poder decir, bueno, esta es mi aportación a la propia sociedad a la cual me debo.
Entonces el comunicólogo de hoy en día necesita arriesgarse, o sea, tomar esos riesgos. Claro, claro que sí. Necesita capacitarse más para eso, pero tener conciencia también de lo que está sucediendo y ver cómo podemos todos los que estamos en el medio informativo, cómo podemos ayudar para que la sociedad cambie. Y ahorita lo que se dice de la no abstención, de que no voten y que esto, de que no van a votar, yo creo que no es el camino. El camino es que el voto nuestro pudiera influir de alguna manera para que modificar el estado de cosas que privan el país. Voy a lo siguiente. Si a mí un candidato no me gusta, ¿verdad? O todos los candidatos no me gustan, ni el propio gobernador no me gusta, bueno, que hubiera una disposición legal que deben hacerla los propios legisladores para que nuestro voto anulado pudiera tener validez. Es decir, si un candidato no logra el 50%, por decir una cifra, el 50% de los votos, entonces esa votación debería declararse nula. Pero para lograr eso, necesitamos la concientización del pueblo, para obligar a nuestros legisladores a que cambien el estado actual de nuestras leyes, para que nuestro voto, anulándolo, valga. ¿Y ese sentido de conciencia, cree que el comunicólogo es el primero que tiene que fomentarla? Yo creo que todos, pero fundamentalmente los que tenemos la responsabilidad de informar de lo que está sucediendo, y que principalmente los medios de comunicación, y que están formados por los comunicólogos, no hay otros. Ahora bien, ¿usted cree que es mejor la experiencia o la formación académica en el área de los comunicólogos? Es decir, ¿cree que son mejor los comunicólogos formados en una escuela o los totalmente empiristas? No hay punto de comparación. Yo creo que la teoría es muy importante en el alumno, ¿verdad? Digo, y en el profesionista. No es lo mismo la práctica que la teoría, sí, pero si se unen las dos, pues es un doble éxito. Yo creo que todos los egresados de las escuelas, las diferentes escuelas de la ciudad o del estado, deben de estar muy bien preparados para que puedan concatenar la teoría con la práctica. Muy bien. Y usted, como director del Cambio en Michoacán, ¿qué expectativas tiene sobre los comunicólogos en Michoacán ahorita? O sea, ¿qué espera a futuro de los que nos estamos formando, por así decirlo? Que yo soy uno de ellos. ¿Qué espera a futuro? Bueno, nosotros siempre hemos tenido la esperanza de tener en nuestro periódico, pues, a los mejores periodistas egresados de las escuelas. Lamentablemente no nos han resultado las cosas como nosotros hubiéramos pensado, ¿verdad? Porque nos han faltado, los que han venido aquí a pedir trabajo, en algunos casos, pues no han reunido las expectativas que nosotros teníamos de ellos. Entonces yo creo que allí hace falta, desde luego, mayor preparación, mayor fogueo, yo creo, en la práctica de los propios estudiantes, para cuando salgan, que tengan un panorama más amplio, ¿verdad? Y puedan cumplir en mejor medida su responsabilidad. Un comentario: se dice que existen más comunicólogos que mexicanos. ¿Está usted de acuerdo con eso, en especial en Michoacán? Bueno, depende del concepto que se tenga como comunicólogo. Lo mismo dicen de los abogados, que antes decían que más bien era difícil, que por lazar un burro lazaban un abogado, porque pues, todo el mundo éramos abogados, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos la oportunidad de poder comunicar algo, independientemente de los que fueron a la escuela o no fueron a la escuela para hacer esa carrera. Todos en la comunicación con los demás seres humanos, vivimos en sociedad, tenemos la obligación de comunicar y de poder influir de alguna manera en esta responsabilidad, pero más los que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, independientemente del grado de capacitación, si es ingeniero, si es doctor, si es comunicólogo, si es abogado, si es cualquier profesión, es un comunicólogo, ¿verdad? Porque está en un área superior de la gran mayoría del pueblo de Michoacán o del pueblo de México. Pues, licenciado Vicente, muchas gracias por su tiempo. Yo soy Hugo Guerrero, estamos transmitiendo para Radio Baque. Muchas gracias. Para servir, muy amable, muchas gracias por su visita, aquí estamos a sus órdenes. Claro que sí. Gracias.
Muchísimas gracias por... Eso lo vamos a tener que quitar. ¿Ya lo van a hacer y lo van a hacer una empresa ahí o qué? Acá el joven ya lo quiere hacer. Muchísimas gracias. No, vaya, ya te... No, sí, no quedó ya. Muchísimas gracias. Pues gracias por su visita. Bueno, ya le quitamos el que estamos transmitiendo, ¿no? O muchas gracias, o muchas gracias. Le dejamos, güey. Hasta que digan, yo sí lo veo, muchas gracias. Esto que está ahí, pues, ¿Sí, no? Sí, güey, con eso muchas gracias. Hasta ahí se puede.